Hola a todos, soy Franco, el que se ve incapacitado de llegar al orgasmo a no ser que grite a viva voz tere que te tere, ua ua, ua ua, es Gustavo y esto es Total Party Week. Hoy vamos a hablar de recompensas. Contanos, Gustavo, de dónde viene esta pregunta por los recursos. Bien, esto nace de un comentario en uno de nuestros videos, vamos a dejar el comentario acá abajo en pantalla, en donde nos preguntaron cómo hacemos nosotros para manejar el tema de las recompensas, cómo sabemos cuánto era mucha recompensa para los personajes y si nos había pasado de darle muchas recompensas, cómo hacemos para corregir la cagada, digamos. Bien, ¿y a qué nos estamos refiriendo aquí concretamente a recompensas? Bien, recompensas en el ámbito de esta discusión tiene que ver con aquellas cosas que se van a convertir en recursos de los personajes. No estamos hablando de recompensas emocionales ni nada por el estilo que tenga que ver con los jugadores. Refuerzo social. Sí, nada de eso, sino estrictamente aquellas cosas que una vez plasmadas en la hoja del personaje se van a convertir en herramientas que los personajes van a poder utilizar para resolver problemas más adelante. Y esas cosas son... Concretamente, ¿cuáles son? Experiencia, puntos de experiencia. Objetos, ítems mágicos, por ejemplo, en Dungeons & Dragons. Y riquezas. Riquezas es monedas o billetes o lo que sea que les permita adquirir lo que ellos quieran que tengan para pagar. Bonos. Bonos, sí, la elix. ¿La qué? Nada, digo. Ok. Crédito, puede ser de banco. Bueno, se entiende. ¿Y cuál es tu criterio? Según cómo te organizas para darles, cómo te proteges de dar de más de estas recompensas. Esta es la respuesta que no le va a gustar a ningún director. No sería la primera vez que nos oponemos a todo el colectivo. El colectivo de directores. La única forma de protegerte con todo esto es jugando mucho, dirigiendo mucho y sobre todo dirigiendo mucho con el mismo grupo. Vos sabés, porque la recompensa, ¿qué pasa? Acá hay una dualidad, si se quiere, entre lo que el director considera que es demasiada recompensa y lo que los jugadores consideran que es demasiada recompensa. Rara vez son el mismo número. Estamos hablando de las mismas cantidades. Los jugadores, por lo general, piensan que toda la recompensa que reciben está bien. Nunca es demasiada recompensa. Claro, en realidad siempre es poca. O sea, somos bestias insaciables. Y el director normalmente tiene la sensación de que ha dado recompensa de más, aunque a veces no haya sido de esa forma. Entonces, por eso digo, con el mismo grupo uno se puede ir haciendo una idea de cuáles son las expectativas de los jugadores con respecto a la aventura o lo que sea que se jugó y cuál es la recompensa que se sentiría apropiada, que se mantenga un equilibrio entre lo que los jugadores quieren y lo que el director quiere otorgar. Bien. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿tenés algún consejo concreto para darles en este sentido? ¿O lo que decís básicamente es, hay que jugar, hay que probar, es cuestión de experiencia pura y dura? ¿No tenés algún consejo para maneras de repartir oro o en qué momentos de campaña dar objetos? ¿Eso consideras que es absolutamente relativo? No, digamos, sí, se puede dar una especie de consejo que abarque todo, un consejo general. Siempre es mejor dar de menos, porque todavía se puede agregar más después. Es decir, puedes dar muchas veces un poquito, pero si diste un montón, después no le podés quitar o no le podés quitar tan fácilmente para que se nivelen las cosas. Entonces, si vos le das poquito y dices, pero es muy poco, pero con esto no pasa nada, bueno, tomá otro poquito más, pero bueno, más o menos, acá tenés otro poquito más, bueno, ahí está bien. Quizá el único criterio a tener en cuenta no sea la insatisfacción de los jugadores, que como digo siempre va a estar presente, sino la evaluación de en qué medida eso afecta el desarrollo de la aventura. Claro, porque ahí está la cuestión. Lo que el director normalmente considera demasiada recompensa son aquellas recompensas que a partir de ese momento resuelven todos los desafíos que el director tiene preparados sin esfuerzo. Digamos, no hay un esfuerzo de recursos por parte de los personajes. El caso, les otorga unas botas que le dan la habilidad de volar al personaje que las viste
Y el director tenía preparado a continuación un montón de desafíos que involucraban barrancos o fosos con ácido o todas situaciones que pueden ser resueltas muy fácilmente si el personaje volara. Entonces, esa recompensa el director va a decir, uy, les di un montón, ¿por qué les di tanto? Ahora tengo que hacer todo esto de vuelta. Cuando los jugadores lo que van a percibir normalmente es, qué copado, ahora podemos utilizar esto para resolver este tipo de problemas, pero no lo van a ver como algo que esto es muy poderoso, no, o sea, está bien, es una herramienta que podemos utilizar. Tampoco es mucha culpa de los jugadores que el director prepare todos desafíos que se puedan resolver de la misma forma, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero por ahí viene el tema de dar mucha recompensa. Es decir, cuando el director da una recompensa que de repente resuelve todos los desafíos que él tiene preparado, se genera esa sensación de la cagué. Y ahí, en ese caso, ¿qué consideras sobre retirarle de manera más o menos sutil? Y con más o menos sutil me refiero a, se la llevó un ladrón al que no pueden rastrear, o vino un ente volador y se la llevó a otro planeta. Sí, que, a ver, llegado el caso, si no queda otra, el director lo puede hacer, está en su potestad hacerlo, pero yo no lo haría incluso en esa situación. Lo peor que se le puede hacer a los jugadores es removerle injustificadamente recompensas que ellos sienten que sus personajes han ganado. Yo laburé por eso. Sí, así el esfuerzo ha sido mínimo, no importa. El personaje hizo una acción y esa acción generó una recompensa. El jugador tiene la noción de que esa recompensa fue justamente obtenida. Y que si hubo una equivocación fue un problema del director, que él se las arregle de resolver el problema. Él tiene todas las herramientas para resolver el problema, que no me quite las cosas a mí. Llegado a ese punto, ¿estarías de acuerdo en que antes que removérselo al personaje de manera totalmente brutal y en apariencia arbitraria, lo correcto sería hablar con el propio jugador de la situación que está generando en la campaña? Es una buena alternativa. Siempre la comunicación entre el director y los jugadores sobre lo que está sucediendo en la campaña es una buena alternativa. Es lo mejor que se puede hacer. Que el director tenga un canal abierto de comunicación con los jugadores permanentemente es lo mejor que puede suceder para la campaña, para la mesa, para el entretenimiento y para el disfrute de ese juego. Canal abierto de comunicación suena como Guerra Fría. Sí, sí. Una línea segura. Claro, son la Unión Soviética y claro. El director es estadounidense. A lo que me refiero es que ni los jugadores tienen que ser tímidos, ni el director tiene que ser hermético en el sentido de no, yo me encargo todo yo, ustedes van a venir a jugar lo que yo prepare. Las mejores experiencias que yo he tenido a lo largo de todos los años que he dirigido es cuando yo he venido a los jugadores y les he dicho, che, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece esto otro? ¿Cómo les gustaría no diciendo qué desafío específicamente les gustaría, pero sí teniendo una noción de cuáles son las temáticas que les interesan, por ejemplo. Y bueno, en la misma vena, si hay veces, a mí me ha sucedido, a todos los directores, a todos les pasa, la primera vez sobre todo, que a todos los directores les ha pasado de dar recompensa de más, sobre todo cuando es un director novato, porque no se tiene esta sensibilidad de cuál va a ser el impacto inmediato de esa recompensa. Entonces, no se aflijan tanto, o sea, hablen con los jugadores y digan, che, mira, me parece que ese objeto que te di es demasiado poderoso para los desafíos que yo tengo preparados. ¿Te parece si lo trabajamos, le hacemos un rework, digamos, lo tocamos un poco, mejoramos o cambiamos sus cualidades mecánicas para que puedas seguir haciendo lo que vos haces con ese objeto, pero un poco más limitado? Esa es una opción, por ejemplo. Es decir, bueno, en lugar de hacerlo todas las veces que quieras por día, lo haces 3 veces por día. No es en detrimento directo del poder de tu personaje, sino para el beneficio de la diversión de la mesa. Exactamente. Y bueno, y de vuelta, pasa por no quitárselo del lleno, decir, bueno, se te rompe la varita, chao, problema resuelto. No. Y tratar de trabajar con el jugador, porque en un punto es cierto lo que dicen los jugadores, yo defiendo ese punto de que si el director se manda una cagada, el director se tiene que hacer cargo de esa cagada. Y si les dio un objeto demasiado poderoso, es un problema del director en el sentido de que él es el único que tiene todas las herramientas para resolverlo. Entonces, quitárselo, sí, es una forma, pero teniendo tantas otras formas de hacerlo, ¿por qué harías de esa forma? Podés trabajar todos los desafíos para que, a lo mejor, sí, los puedes resolver volando, pero eso genere un mini desafío interno. A lo mejor al hecho de volar atrae a criaturas voladoras de gran tamaño porque lo ven como una presa y ahora no solo tienen que saltar el barranco, sino a enfrentarse a estas bestias voladoras. Entonces,
se puede trabajar de muchas formas. Creo que esta aclaración tuya va por el lado de que transformar todos los desafíos y convertirlo, digamos, no quitarle ese ítem, pero volverlo inútil en el sentido de que ninguno de los desafíos propuestos realmente se puede resolver con la utilización de ese elemento, es en la práctica casi lo mismo que quitarse. Efectivamente, es lo mismo. Entonces, tiene que seguir siendo útil, al menos en algún punto de esa recompensa que se le dio. Efectivamente, y es ahí donde tal vez recae otra vez la cuestión quirúrgica del director de saber, saber estimar un poco el impacto que va a tener la modificación de esos desafíos, porque si se va a convertir en si uso este objeto me pasa algo peor que si no lo uso, el jugador solo va a decir que mi personaje se olvidó los botes, no anulado, total, si cada vez que lo uso me pasa algo peor que si no los uso. Entonces, efectivamente lo mismo que quitar, o es incluso peor que quitárselo, porque se genera una frustración de claro, lo tengo y no lo puedo usar. Bueno, y ahora teniendo en cuenta estos tres puntos que tenemos, estas tres formas de recompensa, la experiencia, la riqueza y los objetos, ¿cuál es el orden de más peligroso a menos peligroso? ¿Con cuál es peor abusarse y con cuál podemos estar relativamente tranquilos que lo podemos manejar? Bien, si yo le tuviera que dar un orden de más seguro de pasar, digamos, la cagas menos si te pasas con esto. Bien, menos peligroso, ¿no? Claro, a lo peor de todo, si te pasas con esto la cagaste mal, yo diría que lo menos peligroso es darles puntos de experiencia o subida de nivel o las mecánicas del sistema de juego que estén utilizando que involucren un crecimiento mecánico del personaje. Porque es más fácil ajustar un desafío para un nivel mayor cuando vos sabes cuáles son las habilidades que los personajes tienen. La experiencia solamente se puede convertir en recursos que están plasmados en la clase de personaje, el sistema de juego en sí. Digamos, por ejemplo, en Vampiro, los puntos de experiencia solamente se pueden convertir en disciplinas o en habilidades. Bueno, en humanidad y en otras mecánicas que no tienen un impacto directo mecánico, pero digamos, si vos sabes... Voluntad. Claro, voluntad. Vos sabes en qué se puede convertir. Entonces es como más rígido la recompensa. En segundo lugar están los objetos, porque acá ya empieza a flexibilizarse un poco. Un objeto es una herramienta, y lo que depende de esa herramienta es cómo vos lo uses. A lo mejor tenés tus botas de volar, pero se te ocurre una forma creativa de utilizarlo. Pones una vaca, no sé, con una soga, va volando la vaca, le sacas las botas y convertiste las botas en una bomba de vacas. Volar para abajo, para acabar. Por ejemplo. Entonces ya empieza a haber cierta flexibilidad en la forma de utilizar el objeto que, requiere que el director, si va a ajustar desafíos alrededor de ese problema nuevo que se generó a sí mismo, tenga muchos más factores en cuenta. Y el peor de todos, en mi opinión, es riquezas. Si vos le das a los personajes riquezas, les estás dando básicamente un cheque en blanco para que resuelvan problemas, porque acumulada la suficiente cantidad de riquezas, pueden, no sé, sobornar a todo el mundo, pueden comprarse una bomba nuclear, no sé, pueden hacer un montón de cosas. Como la vida misma. Como la vida misma. La riqueza es lo más flexible que hay. No solo eso, es lo que peor se siente cuando el director luego se las quita injustificadamente. Porque bueno, el objeto se le rompió. Como la vida misma. El objeto se le rompió porque hay una mecánica, qué sé yo, se las desencantaron a la varita, bueno, sí, es parte de las mismas mecánicas de juego, pero viene un ladrón y te roba las monedas de oro, es lo peor que puede sentir el jugador. No solo eso, cuando se utilizan ese tipo de recursos así que no están muy bien pensados, que digamos. ¿Traperos? Sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si los personajes quieren rastrear a ese ladrón? El director puede decir, no, es imposible rastrearlo, lo cual es boicot en la mesa de una. Y tener un piquete en la mesa. Pero ponerle que lo rastrean, lo encuentran. ¿Cómo justifica el director que en la guarida de ese ladrón no haya no solo la misma cantidad de recursos que el ladrón les robó, sino más? Que la única persona que les robó fue a ellos. Entonces se mete otra vez en el mismo problema. Blanqueo de dinero inmediatamente. Claro, es un problema 2 veces o 10 veces peor, dependiendo de cuántas riquezas más haya, porque ahora los personajes tienen acceso a más riquezas, más objetos, más experiencia, que si simplemente les hubiera dejado gastar ese oro o esas riquezas en lo que ellos quieren gastar en primera instancia. Cuéntenos cómo manejan ustedes las recompensas. ¿Están de acuerdo con lo que proponemos?
Si todavía no están suscritos acá, me redormí, ¿viste? Si todavía no están suscritos al canal, pueden hacer clic acá abajo en el botón de suscribirse y hacer clic en la campanita, así reciben las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.